Una vez más, amigos invisibles, aquí en este espacio en 20 minutos con Leonardo Morales y Jesús González, estaremos presentando unos análisis acerca del acontecer político nacional. Esta semana, una semana que de verdad es algo cómica, desde el punto de vista, por lo menos desde mi análisis, porque el viceministro... Pero si es cómico tiene que ver con el gobierno, ¿no? Bueno, pero es que el viceministro... No, que genera mayor cantidad de... No, eso genera chistes a cada rato. Por eso. Pero fíjate, el viceministro de Energía Eléctrica esta semana declaró que todo estaba excesivamente normal. Sí, sí. Además dijo que, bueno, que las alarmas esas que habían hecho el grupo de ingenieros y del colegio de ingenieros alrededor del tema eléctrico, que todo era especulación y que todo estaba estupendamente bien. ¿Y qué pasó ayer, Leo? No, bueno, fíjense ustedes lo que son las cosas. Primero metieron preso exactamente al ingeniero del colegio de ingenieros del Estado Lara por haber anunciado unas presuntas circunstancias, digamos, deficientes en el sistema eléctrico. Bueno, ayer, para sorpresa de muchos, pues, que confían en el gobierno, se percataron cómo de pronto se apagó la luz, se fue la luz. Bueno, hubo importantes sectores de la ciudad de Caracas sin energía eléctrica. En el caso mío, debo decir que la luz se fue, se iría, pues, la energía eléctrica un par de minutos, luego volvió. Pero sin embargo, en otras localidades la cosa se extendió mucho más. Y no solo fue Caracas, me parece que en varios estados, una buena cantidad de estados del país. ¿Pero fueron las iguanas? Yo no sé a quién le han echado la culpa ahora, seguramente alguna guerra eléctrica ahora, como estamos llegando a la temporada de lluvia, pueden decir que fue algún rayo, o pueden decir que producto que hay demasiado calor. Se derritió alguno de los cables, algunos de los tendidos eléctricos. Pero que sea el gobierno, por eso es que los humoristas tienen mucho trabajo Porque, fíjate, permanentemente que están llenando las salas. Le pasan las cosas justo cuando... Apenas abren la boca. Apenas abren la boca. No, llaman lengua de sapo. Totalmente. Mira, Leo, vamos a hablar ahora sí en serio, porque lo otro ya lo que da es risa. Bueno, pero bueno. ¿No? Pero ¿será que se puede hablemos de la renuncia del señor... Bueno, pero lo más serio que había dicho él es que si en 100 días no estaba solucionado el problema eléctrico, él renunciado. Sí, no, bueno, pero bueno. No, bueno, todavía estamos esperando que renuncie. Que renuncien varios, por cierto. ¿Qué te parece, Jesús? Además de la circunstancia esta de que no terminamos de resolver el problema, por eso está vinculado, porque tiene que ver también en términos con la energía, que es el tema de la estatal petrolera venezolana, PDVSA, que de nuevo se anuncian circunstancias que verdaderamente alarman al país. Porque no solo es la caída de los precios del petróleo, que son, digamos, entran en consideraciones otros aspectos, sino que también tienen que ver con la propia industria. Sí, de verdad, el gobierno de Chávez y este de Maduro, que es lo mismo, ¿no? Un mismo gobierno, un mismo modelo, un mismo fracaso, efectivamente lo que han ido es de haber sido PDVSA una de las petroleras más importantes del mundo, hoy es una pobre empresa. Hoy es una pobre empresa, es una empresita casi de maletín, es una exageración por lo demás, pero fíjense lo que está pasando. El tema de la producción, hoy esta mañana en un programa, bueno, que PDVSA, que tuvo una importante, digamos, un dividendo producto de la venta del petróleo, por los altos precios del petróleo, no por la producción del país. Bueno, resulta que PDVSA, en vez de invertir en aumentar su producción, en tener un potencial, digamos, de producción significativo, en mantener lo que tenía, ahora resulta que PDVSA bajó su capacidad productiva en más o menos 100 y pico mil de barriles diarios. Sí, es una debacle total, señores. Yo le digo que sí, que poco serio es la manera como se ha venido administrando la principal fuente, digamos, de recursos que tiene Venezuela. Mira, ese es un tema que en este país falta mucho debate. Yo me acuerdo cuando los grandes políticos de este país, Rómulo Betancourt pensaba con Venezuela Política y Petróleo, el doctor Uslar planteaba la siembra del petróleo. Al día de hoy, cuando el modelo energético planetario está entrando en una revisión entre otras cosas, ¿por qué? Porque salen otras reservas, otros yacimientos enormes en el planeta, porque la tecnología permite que existan esa posibilidad. Así es. Entonces salen nuevos yacimientos en Brasil, nuevos yacimientos en Inglaterra, nuevos yacimientos en Estados Unidos, y alteran en términos generales la conformación del mercado global del petróleo.
Y pongo estos dos políticos en un caso determinado porque cuando Venezuela empezó a pensar en su futuro, en la construcción de su futuro, se generaron planes alrededor de esas visiones de país. Visiones de país que después Carlos Andrés profundizó con el tema de la nacionalización petrolera. Y alrededor del tema del petróleo se construyó una sociedad. Al día de hoy, cuando los ingresos son relativamente pocos en comparación a los que teníamos hace 1 o 2 años, el país tiene que empezar a repensar cuál va a ser su futuro, cuál va a ser ese modelo de desarrollo. ¿Por qué? Porque el modelo de desarrollo que teníamos planteado se está agotando. Se está agotando porque las reservas energéticas de Venezuela hoy no son no solamente que en su momento fueron importantes y las más importantes del planeta, hoy tienen unos rivales muy importantes porque hay nuevos yacimientos encontrados a nivel mundial. Está bien, pero Jesús, pero yo estoy de acuerdo contigo, yo totalmente de acuerdo. Sí, Venezuela tiene que repensar cómo va a resolver sus, digamos, muchos problemas, pero en particular cuál va a ser su primera fuente de ingresos, o cuál no tiene por qué ser uno solo, pueden ser varios, no tenemos que ser solamente monoproductor. Ahora, pero por lo pronto, mientras resolvemos ese tema, lo que hay que decir aquí, en mi opinión, Jesús, además de todo eso que tú acabas de señalar, que es un mensaje importante a los planificadores, digamos, del futuro, la construcción de una visión estratégica para el desarrollo del país, lo que hay que decir ahora es que precisamente la circunstancia que vivimos es que como PDVSA no previó todo este conjunto de cosas, hoy estamos en una crisis profunda. Hoy estamos asistiendo a un conflicto entre el presidente de PDVSA, el señor Del Pino, colocado por el señor presidente de la República, Nicolás Maduro, y por el sobrino. ¿Ahí viene el sobrino de quién? Porque aquí se opera el nepotismo. El sobrino de la señora Cilia Flores, que es el jefe de la finanza. Bueno, hay un conflicto entre los dos. ¿Por qué? Bueno, porque el señor Del Pino, que sí es un hombre en la industria, y yo no estoy defendiendo al señor Del Pino, digo, es un hombre en la industria, bueno, tiene una preocupación porque las ganancias que tenga PDVSA se invierta para aumentar el potencial productivo de esa empresa, que eso es lo correcto. Ese es el negocio de PDVSA. Mientras tanto, el otro pretende que esos recursos sean pasados al Estado. Para ustedes ya saben que, ¿no? Ya saben lo que está pasando. Cada vez que PDVSA coloca los reales fuera del área, de su área de negocio, aquí hay unos nuevos ricos, con toda seguridad, ¿no? Y ya vemos, y de alguna manera, porque Jesús, toda esa movilización de recursos hacia afuera de PDVSA, ¿no? Que en una parte seguramente tendrá que ir hacia allá, pero lo que generan es corrupción. Ahí tienes el caso, este último que tú me comentabas antes de comenzar el programa, con unos barquitos, unas lanchas, no sé cómo es la cosa. Mira, el tema del flujo del dinero, en el caso de PDVSA, es muy preocupante. Fíjense, todo el caso de Andorra está vinculado de alguna u otra manera, personas vinculadas con PDVSA. El caso de corrupción alrededor de PDVSA ha sido un tema que en los últimos días ha tenido una gran presencia mediática. ¿Por qué? Porque la cantidad, el escándalo de la magnitud de la corrupción que había ahí es demasiado impresionante. Pero fíjense, tenemos corrupción ahí. Heiber García Plaza, el hombre del Dacazo, una de las personas que Maduro tenía como uno de sus fichas fuertes. Vocero del área, casi que del área económica. Vocero, sí, vocero de ese revolcón económico del año 2013 y 2014. Resulta que ahora aparece vinculado con hechos de corrupción en la compra de unos ferries en Bolipuerto. Y Samán dice que además tenía un negocio con los aeropuertos, con las líneas, con algo por el estilo. Sí, pero vamos Samán, perdón que te interrumpa, porque es que, hablando de cómico, como comenzamos al principio, Samán dice que el tipo tenía cara de ser capitalista, que sea de la Cuarta República. Sí, está como el fiscal actual que vio los ojos al testigo estrella. Pero fíjate, es que pareciera que todos los males de la Cuarta República hoy están recargados y repotenciados en la Quinta, porque mucho de lo que nosotros criticamos en la Cuarta República y por lo cual Chávez se monta con ese discurso vengador fue el tema de la corrupción. Tema de la corrupción que hoy tenemos que se profundizó
ese modelo clientelar y corrupto que tanto se criticó, se profundizó en esto que llaman revolución bolivariana. Pero los ferries son 3 ferries que se iban a comprar en Grecia, pero que no compraron en Grecia porque verificaron que no podían operar en las aguas del Mar Caribe, los compraron en España, ahora resulta que no son nuevos sino que son usados, y de pronto el García Plaza que se llama general, claro, pero tú sabes, era un gran general, un hombre extraordinario, pasó entonces... Me recuerda tanto a Baduel. Sí, pasó ahora a estar en las malas con el gobierno, le dictaron, creo que le dictaron autodetención, lo andan ubicando, y el señor general, porque hay que decir, dice, bueno, yo lo que quieren convertirme es en el chinito de Recadi, por aquel viejo, digamos, un preso que tuvo el país, pero que era fíjense, vinculado a estas cosas cambiadas. a él le dicen eso, y el tipo responde y dice, miren señores, en esta comisión el presidente designó a 2 personas. ¿Por qué? Porque esta comisión, entre la compra de estos ferries, entre otras cosas, está involucrada la presidencia de la República. Luego prenden las alarmas, existen. O sea, así es, Señora fiscal, existen las alarmas. El general apunta directamente a Miraflores. Pero además de eso, cuando se está hablando de ese poco amor que tenemos con el país, chicos, el presidente Chávez planteó una cosa que se llamaba la transacción a través de la moneda Sucre, que era una moneda virtual que en algún momento se transforman en dólares, ¿no? Entonces resulta que ahora sale otro escándalo de corrupción con empresas fantasmas y de maletín entre Ecuador y venezolanos que tenían empresas en Weston y que hay una suma por ahí cercana a los 300 millones de dólares. Y Weston no es una zona Señores, liberada de Miami, por cierto, fíjense, un estado norteamericano. Para que quede clarísimo, la invención de Sucre fue de Hugo Chávez Frías, el comandante, sí, ese mismo que ustedes están pensando, fue el que creó eso que está ahí. O sea que esos negocios se hicieron fundamentalmente entre empresas vinculadas especialmente con la revolución bolivariana. Claro, pero si, fíjate, porque ahí no entraba cualquier empresa, tenía que tener unas características especiales, etc. Entonces, la gente tiende a querer ponerle velas a ese santo que llaman Chávez. El cuento, que no lo he hecho yo, el cuento lo ha hecho un gobernador sobre ese San Chávez, ¿no? Resulta que el exministro de Interior, ahora gobernador del estado de Aragua, el Aizaimi, dijo que él no denunció a ICEA, que anda cantando allá en la DEA, porque el presidente Chávez le pidió que por favor no lo denunciara. Es decir, ¿quién estaba defendiendo al porque qué es lo que están señalando? Que ICEA era un corrupto. ¿Quién defendió a ICEA? El presidente Chávez. Le pidió al Aizaimi que incurriera en un delito al no denunciar un acto de corrupción. Es decir, estamos hablando de que 3 individuos, el que está en Washington hablando con la DEA, el gobernador y el presidente Chávez están involucrados directamente en ocultamiento de información sobre el tema de la corrupción. Bueno, y eso que tú estás diciendo no nos puede quedar ningún tipo de duda que seguramente esas 100 y pico de empresas, digamos, fantasmas de maletín, cuyos personeros habitaban en Weston, seguramente también eso ocurrió bajo la mirada atenta y pasiva de Hugo Chávez, que se divertía con el enriquecimiento de sus funcionarios. Esa es la gran verdad. Miren, el tema de la corrupción tiene que ver exactamente con los problemas que están sufriendo hoy los venezolanos. Aquí se intenta llegar a un punto donde usted es prácticamente el culpable de sus propios problemas cuando hay otros culpables. ¿Por qué lo digo? Porque al día de hoy los enfermos terminales del país necesitan meterse en un sistema para registrarse. Yo me registro aquí, soy enfermo de diabetes, necesito tal y tal medicamento. Resulta que, vamos a ser sinceros, señores, este país, hasta hace muy poco, la gente iba a las droguerías del Instituto Venezolano del Seguro Social en cada uno de los estados y con total normalidad, con su informe médico, lo presentaba y le daban las medicinas para ese tipo de enfermedad. ¿Por qué está pasando lo que está pasando? Porque resulta que ese modelo diseñado, ese modelo que hablaba de las grandes virtudes de salud que tenía nuestro sistema de salud, ese modelo está fracasado. Los hospitales están colapsados, los centros de salud están paralizados porque no tienen reactivos para hacer exámenes. Las escuelas de medicina se están quedando en sus posgrados sin alumnos. ¿Por qué? Porque los alumnos que se están formando en nuestras universidades se están yendo del país.
Entonces, por favor, cuando nosotros hacemos estos llamados aquí, no es nada más para criticar, es para que esa clase dirigente que está en el país empiece a repensar lo que se está haciendo y empiece a generar de alguna manera propuestas para salir de esta debacle que tiene el sistema de salud venezolano, el sistema de abastecimiento de alimentos y, entre otras cosas, el tema de la seguridad, que nosotros siempre lo tocamos. Pero para allá iba, yo pensé en algún momento, Jesús, que uno podía decir cosas y decirle, señor Maduro, trate de hacer algo aquí, fulano, por favor, este tema que está complicado, que la gente está angustiada, pero es verdad que este gobierno no tiene capacidad así. No es que no tenga capacidad, no puede reaccionar, entre otras cosas, porque lo que estamos viendo se compadece con una política. El tema de la seguridad. Yo creo que el país volvió otra vez, digamos, a alarmarse con lo ocurrido en los valles del Tuy, aquí mismo en el estado Miranda. Bueno, resulta que llegaron unos señores allí con armas largas y cortas, dicen algunos de los que informan al respecto, y bueno, llegaron a una fiesta y dijeron, ¿quiénes son tales y tales? Lo pusieron a un lado, a los otros para el otro, y procedieron a ejecutarlo como si se tratara de un batallón de fusilamiento. En una misión vivienda, Leo. ¿Dónde ocurrió eso? ¿Se imagina usted dónde ocurrió? En una misión vivienda. No solo es que efectivamente era una de las torres de la misión vivienda construida por el inefable Hugo Chávez, sino que además era eso que llamaban zona de paz. Zona de paz significa, en este país, que son sitios donde en teoría no ocurre nada, digamos, ilícito que vaya contra la ley, pero también implica que a esa zona de paz no entra policía, ni estatal ni municipal. No entra nadie, hay una suerte de ley que se establece dentro de ella, que controla todo lo que ocurre a su alrededor. Y ya están los cuentos de lo que dicen las policías, ¿no? Que si pasan cerca de esas zonas de paz le caen a tiro. Solo dicen policías estatales y policías municipales. Pero además se dice ayer que hubo una comunicación que salió, lo decía una periodista de la Universal, que salió del Ministerio de Justicia, de Interior de Justicia y Paz, donde le dicen a la policía del CIPC que se abstenga de inmiscuirse en esas zonas de paz. Bueno, ¿quién verifica que en esa zona de paz no haya secuestro? ¿Quién lo verifica si la policía no puede entrar? Mira, los que están allí. ¿Por qué? Porque, sí, ¿de qué manera? ¿Dónde se han conseguido los culpables de esos delitos horrendos como la del diputado Serra? ¿Es que acaso fue en donde? ¿En el Country Club? No, en una torre de la misión vivienda. Esto que acaba de ocurrir en el Tuy es en una zona de paz, y toda la zona de paz ocurre exactamente lo mismo. De modo pues que el gobierno es el que permite que esto ocurra. El que usted esté angustiado por la inseguridad, que usted se percata que a las 8 de la noche no hay carros en la calle, es precisamente porque el gobierno persigue eso, decretar un toque de queda para que la gente se quede en su casa. Mira, y pase lo que tenga que pasar. La magnitud de las armas, explosiones de granadas. Explotó una ayer, en otro sitio también en los valles del Tuy. Presos tomando cárceles. Fíjense, todas las semanas nosotros hacemos énfasis en la dura situación que está viviendo la institucionalidad democrática. Les pido por favor, una vez más, Leo, yo les pido por favor a ustedes que nos están viendo ahí, que nos están observando, que generen una reflexión acerca de ¿por qué estamos llegando a donde estamos llegando? Bueno, porque el gobierno lo permite. Un dato extraordinario que tú lo conoces muy bien. Nosotros tenemos unos amigos en común que estaban vinculados al tema de las tierras, tratando de, digamos, de hacer producir unos terrenos allá por Barlovento. Recibieron ayuda del gobierno, recibieron tractores, recibieron matas. Bueno, y cuando la cosa comienza a producir, resulta que estos amigos no pueden bajar a Barlovento, entre otras cosas porque está invadido de malandros. En una zona de paz. No, en una zona de paz que generan su propio orden. El gobierno acaba de decir que necesita vender toneladas de cacao a Suiza. ¿Y a quién nos va a vender? Estos amigos que le echaron pichón eso, si me estaban echando el cuento, que fueron a bajar los cacaos de la mata, la mazorca de cacao de la mata, y cuando llegaron al sitio había un ejército prácticamente de unas 15 personas armadas, tomando control de la zona y preguntando a la gente que para dónde iba, porque eso era un territorio donde ellos tenían controlado. Y eso es aquí a menos de 45 minutos de Caracas. Se podrán imaginar cómo estará Chagua, cómo estará Mapire, cómo estará Suata, cómo estarán esos pueblos en el interior del país. Por eso es que cuando usted no consigue leche, que cuando usted no consigue harina de trigo, que antes el maíz
todo era venezolano y ahora lo tenemos que importar. Eso pasa, entre otras cosas, porque el gobierno ha abandonado la política de seguridad alrededor de los campos, de las zonas rurales, ¿no? Y cuando usted no le está llegando la arepa a la mesa, es porque aquí no se está produciendo harina de maíz blanco, maíz blanco para producir harina pan o harina de cualquier otra marca, y el gobierno que expropió esas empresas tiene que importar harina para poder producir. Por eso les digo que si ustedes tienen dudas qué hacer cuando convoquen algún día las elecciones en este país, este año, si tienen alguna duda, piensen en esto y se darán cuenta que vale la pena votar. Nos vemos el próximo jueves. Se acabaron estos 20 minutos por el día de hoy, pero el jueves estamos de nuevo aquí por vertvnoticias.com. Hasta luego.